Hola, ¿cómo te va? Nuevamente. Bueno, yo soy Pepe Robles, nuevo programa de Geopolítica y Trabajo, siempre con Daniel Martín en los aparatos, ahí en los teclados. Y siempre también con Rubén Cortina, mi socio, amigo, compañero de toda la vida. ¿Cómo te va, Rubén? Viendo las cosas que acontecen en el día a día. Sí. Le decía a Pepe que si fuera por lo que aconteció hoy en Argentina, probablemente tendríamos que hacer un programa local que dure 3 horas o 4 horas. Sí, pero no es ese. El derecho de huelga, sí. Varias cosas. Pero bueno, el tema del sur, en Ushuaia, qué sé yo. Sí. Pero bueno, nosotros hemos decidido continuar con nuestra línea de trabajo, así que. Sí, el día de hoy, lo que pensamos hasta el día de hoy es Naciones Unidas. Acá bromeamos con la gente de la radio de decir ONU o no ONU, podríamos haber titulado. Sí, bueno, no es un mal título, es gracioso. Por tranquilamente. Supuesto. No estamos planteando que no haya Naciones Unidas, sino que, bueno, es muy importante desde el punto de vista geopolítico las Naciones Unidas, es muy importante desde el punto de vista del trabajo. Las Naciones Unidas es una multitud de organismos, no es solo las Naciones Unidas en sí mismas, sino todas las organizaciones periféricas de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial del Trabajo, la UNESCO, la UNCTAD, que es para el desarrollo, la de salud, el Fondo Monetario Internacional es parte de las Naciones Unidas también. Así que es importante desde el punto de vista geopolítico, y es importante desde el punto de vista del trabajo, y es importante a futuro. Porque poneme la primera ficha, la primera fotito, Daniel, por favor. Porque hay que tener en cuenta que las Naciones Unidas fueron creadas en 1945, que era, a pesar de que parece relativamente cerca y parece el comienzo del presente, en realidad no. Fue hecho antes que el presente, podría decirse así. Porque en 1945 solo había en el mundo 51 naciones. Las Naciones Unidas de 1945 solo eran una cuarta parte de las naciones que hay hoy. Hoy hay casi 200 naciones. Entonces, en primer lugar, este problema es antes de que aparecieran las naciones. Es unas Naciones Unidas creadas antes de que se crearan casi todas las naciones del mundo. Unas Naciones Unidas sin mundo, con un mundo del pasado. En segundo lugar, de esas naciones, casi todas son occidentales. Hay muy pocas naciones no occidentales. Entonces, ahí en el cuadro tenemos el cuadrito, ¿no es cierto? Son el 66% de las naciones de 1945 son occidentales. Hoy solo el 30% son occidentales. Es decir, era 2/3. El Occidente manejaba el mundo en esa época. ¿Y por qué? Y porque en esa época aún los países europeos tenían colonias. Muchas. Inglaterra tenía la India, Francia tenía Vietnam, Bélgica en África, tenía el Congo, y así cada una. Entonces el mundo era Europa, el mundo era propiedad de Europa. Y en tercer lugar, casi no está el tercer mundo. ¿Por qué? Y porque todavía no hubo un fenómeno que ahora vamos a hablar, que es el fenómeno de la descolonización. En esa época, solo 25 de esas 50 naciones eran del tercer mundo. Hoy, el 80%, casi el 90% de las naciones de las Naciones Unidas son del tercer mundo. Entonces, era otro mundo, Rubén. Exactamente, absolutamente. Sí, es anterior, bueno, convengamos que hubo una experiencia previa, ¿no? Sí, al finalizar, peor todavía, en la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos no participa, que es la Sociedad de las Naciones, que se instala en Ginebra y que empieza a fracasar con la crisis del 30, y ya después, cuando sube el nazismo y empieza la guerra, ya dejó de existir. Muy limitada. Un par de años o 2 o 3 años antes de finalizar la Guerra Mundial, ya estos pocos países de los que vos hablás, fundamentalmente los ganadores de los que ya preveían el final de la Segunda Guerra, empiezan a planificar las Naciones Unidas más desde un punto de vista económico, Fondo Monetario, Banco Mundial, a qué se iba a dedicar cada uno, el GATT, que es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio. Estas cuestiones se discuten en Londres y en Washington. Claro. ¿Dónde están las sedes
absolutamente en Occidente. Las sedes están todas en Occidente, al norte casi. Eso ¿verdad? dice todo. Es decir, es unas Naciones Unidas para otro mundo. Para el mundo previo a la descolonización. Exacto. Para el mundo en donde todavía Occidente era imbatible. Ni siquiera Estados Unidos era todavía la potencia que luego va a ser. Claro. Y es un resultado de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ahí las potencias europeas se mantienen el control del mundo con el Consejo de Seguridad. Claro, ahí lo que dicen, ahí lo que dicen algunos internacionalistas dicen que el Consejo de Seguridad es la teoría realista de las relaciones internacionales. Sí, es verdad. Y claro, y el plenario o la conferencia mundial es la parte democrática, digamos, ¿no? O el aspecto democrático. Hay algo de eso, pero el poder está en tiene que otro ver lado. con la guerra y tiene que ver con qué se acepta y qué no se acepta. La guerra de Malvinas se aceptó, estaba bien. La guerra de Corea estaba mal. Y el poder estaba ahí. Pero bueno, sí, son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. En las Naciones Unidas participa la Unión Soviética. Así es. En la creación de las Naciones Unidas. Así es. No participa China, porque la China que participa es la China semicolonial. Que es la de Chiang Kai-shek. La de Chiang Kai-shek, Claro. que estaba toda partida y conquistada por las potencias europeas. Exactamente. Que era ultra pobre. Después, cuando Chiang Kai-shek se va a Taiwán, solamente reconoce a Taiwán. La China continental no estaba. Es decir, era un mundo bastante poco realista. ¿Eh? Bastante poco realista que no esté la China continental. Ahora es claro, poco realista. Claro. Ahora es poco realista. ¿Por qué? Y porque el mundo cambió. Así es. Y se necesita otro tipo de dinámica internacional, ¿no es cierto? Así que, bueno, en primer lugar me parece, de los 4 puntos que siempre tocamos, esta aproximación era una... Viste que nosotros usamos mucho esa palabrita, los países emergentes. ¿Por qué? Porque todavía en esa época estaban sumergidos. Claro, exactamente. Era un mundo donde las naciones y los pueblos estaban completamente sumergidos y solamente estaban emergidos los pueblos europeos y algunos países latinoamericanos que formaban una especie de patio trasero y siguen formando una especie de patio trasero. El segundo tema, para evolucionar esto, Daniel, si me pones la 2, es la descolonización, que hay que tomarla como un proceso que incluye descolonización y a medida que estos pueblos que eran colonias y que estaban olvidados en el mundo, que ni siquiera existían como naciones, que ni siquiera tenían el derecho a ser naciones, a medida que se van descolonizando y creando naciones, empiezan también muchos de ellos a emerger. Países emergentes le llaman, a salir de abajo del agua. Así es. Eso empieza a cambiar el mundo. Eso empieza a cambiar el mundo. Así es. Porque vos lo que tenés ahora ya no tenés el mundo donde los que mandaban eran Occidente. Hoy hay africanos, hoy hay asiáticos árabes, asiáticos chinos, japoneses, coreanos. América Latina tiene una dinámica más de bloques, si bien con muchísimos problemas. Cada vez que se forma un bloque latinoamericano, Estados Unidos trata de dividirlo y romperlo. Claro. Pero se ve en el conjunto del sistema y también se ve en cada uno de los componentes. Los debates de bloques en la OIT se ven muy claramente. América Latina, el GRULAC, el Grupo para América Latina, el Grupo de Centroamérica. Empieza a aparecer el mundo. Claro, empieza a aparecer el mundo con sus problemáticas. Los grupos a veces uno dice, bueno, si están todos en el sur piensan todos igual. Claro. No, eso no es así. Más bien al revés. Claro, eso se ve incluso en distintas civilizaciones. Claro, incluso en la Organización Mundial de Comercio también sucede eso. Claro. Sí, totalmente. Porque uno puede hablar que Occidente es una civilización. El resto del mundo son múltiples civilizaciones. Exacto. Rusia es una civilización, China es otra civilización, Japón es otra civilización, Corea es otra civilización, India son múltiples civilizaciones, los árabes, los africanos. Claro. Entonces, sí, claro, a ver, este es el mundo real, es un mundo diverso, pero que al mismo tiempo tiene voz.
que antes no tenía. Que Exactamente. cuando se quedó en Naciones Unidas no tenía. Esa voz complica todo el orden mundial y complica organizaciones como el Fondo Monetario. Exactamente. Sí, sí. Así que el segundo elemento que hay que tener en cuenta de por qué las Naciones Unidas hoy tienen dificultades es, bueno, hoy hay 200 países y no está pensada con esa mentalidad. No. Es una mentalidad de posguerra, digamos. Es una mentalidad... Preguerra y posguerra, claro. Claramente. En tercer lugar, es muy importante, me parece acá, para tener en cuenta este momento que estamos viviendo, la crisis del 2008 y el G20. Porque el G20, de algún modo, es un reconocimiento que ya no era posible manejar el mundo y las Naciones Unidas como tales, solamente los 7 países desarrollados europeos, sí, el G7. El salto cualitativo del G20 es pasar de ser una reunión económica sobre la base del tratamiento de las crisis financieras que estaban aconteciendo en el mundo, y hay una iniciativa de Canadá de transformarlo en reunión de cumbres y de incorporar a los países que estaban siendo agredidos grandemente por estas crisis financieras, que son los países más periféricos, entre ellos Argentina. G20, Argentina, Sudáfrica, Brasil, México, en fin, toda una serie que ya el G7 empieza a demostrar que solo no puede. Era una crisis, recordemos, la crisis del 2008 fue una crisis que sorprendió al mundo porque no era una crisis en la periferia, no era una crisis que le sucedía a un país del tercer mundo, sino que era una crisis que le sucedía al primer mundo, principalmente a Estados Unidos. Sí. Si no hubiera intervenido masivamente el Estado en esa crisis, probablemente hubiera colapsado Estados Unidos. Absolutamente, el rescate de los bancos. La crisis de 2008 generó 60 millones de pérdida de puestos de trabajo, 23 millones de ellos en América Latina. Por todo un sistema financiero totalmente desregulado, loco, sí, que generó millones y millones de dólares para un grupito de personas, pero generó tal caos económico que hubo necesidad de llamar a los países pobres para que ayudaran a los países ricos. ¿Vos sabés que cuando... Eso fue el G20. Sí, claro, eso fue el G20. Cuando nace o está por nacer el G20, en Naciones Unidas se plantea un debate sobre esto que estamos hablando ahora, sobre su devenir, hasta dónde sirve, para tratar la crisis, etcétera, y se crea una comisión, que es la Comisión Stiglitz. Así es. Que finalmente llega a algunas conclusiones, pero no llega a nada. No llega a nada. Por eso se quedó corto. Y eso sí, complica a las Naciones Unidas. Sí. Porque si hubiera habido reformas del sistema económico, de la economía, porque ¿qué ha sucedido en los últimos 70 años? Que la desigualdad mundial es los problemas mundiales ya son insostenibles. No solamente la desigualdad y la pobreza, las guerras, la pandemia. La salud. Según dicen, la mitad de los niños del mundo se vacunan gracias a Naciones Unidas. Diera la sensación de que se trata más bien de África y del sur, no sureste, pero del sur. Hay mucha desigualdad. Claro. La humanidad ya no es una familia. Sí. Esto. Sí. Hay una toma de conciencia en el 2000 con los objetivos del milenio, ¿no? Sí, que es un intento. El primero es erradicar la pobreza extrema. Es un intento no serio, en realidad, claro, porque nunca llegan. Claro. Porque en realidad el problema de fondo no es no tener el objetivo de que no haya pobreza. El problema de fondo es que la economía fue ultra financiarizada. Exacto. Y además yo diría, no quiero ser más educado, pero me parece un poco mentiroso, porque en realidad no es el mundo saliendo de la pobreza, es el sudeste asiático, es básicamente China el que logra desbalancear los números de la pobreza extrema a partir de lo que pasó con China en los 90, ese auge increíble de la economía china. O sea que no se logró. Bueno, después se llega a lo que hoy se conoce como Agenda 2030, que ya es otro tema. Lo que quiero decir es que sigue siendo visto en gran medida, está muy bien como objetivo, porque hay toma de conciencia, pero al mismo tiempo es poco eficiente. ¿Por qué? Y porque el fondo de la cuestión es que hay una economía que no está siendo manejado el mundo como mundo, ¿no? Porque ahí vamos a ir creo que al último tema, o a uno antes de ir con nuestra invitada, que es el tema de la casa común. Acá
retomo nuevamente Francisco. esa idea de Francisco en su encíclica Laudato Si, que habla de la casa común. Bueno, las Naciones Unidas, bien hechas, debieran partir de ese concepto. Vivimos en una casa común, no en una casa donde estamos todos peleados y no nos queremos, y yo te odio a vos y vos me odias a mí, y vos no sos pariente mío. Eso, unidas, se llama la organización. Sí, claro. Unidas. Sí, claro. Y lo que ha pasado en los últimos 70 años, y uno podría decir 500 años, es que la humanidad se desunió. Que vos tenés a los blanquitos ricos, por un lado, que te miran por arriba del hombro, y después tenés a los negritos, y marroncitos, y amarillitos, y de otros colores, que no son lo suficientemente talentosos, ni trabajadores, ni inventivos para no ser pobres. Así es. Bueno, eso no es una familia, eso no es casa común. Y ha generado además esta locura económica, contaminó el medio ambiente, generó insolidaridad. Sí, generalmente lo que pasa, Pepe, guerras. Sí, lo que pasa generalmente, por lo menos lo que yo veo, es que Naciones Unidas siempre va atrás de los problemas. Y no hay una actitud de anticipación, que yo creo que ahí está el tema de los intereses y cómo está manejada, y el Consejo de Seguridad, etcétera. Pero siempre está atrás de los problemas. Es decir, los problemas están en los problemas, vamos a intentar solucionarlos. Porque no fue pensada. No fue pensada para atacar los problemas de raíz, la causalidad. Esta es la realidad también, ¿no? De todas maneras, vos dijiste una cosa al principio del programa que me parece que es importante. No quiere decir que nosotros aquí en el programa seamos anti-organización internacional que ordene y ponga arriba de la mesa los diversos intereses para tratar de trabajarlos mancomunadamente, solidariamente, ¿no? Sí, porque la idea básica, las Naciones Unidas tiene lindos sueños. Claro. La Carta de las Naciones Unidas. Sí, claro. La Declaración de Derechos No son Humanos. cosas para desmerecer, claro. Claro, y establece un principio que nosotros dedicamos todo un programa a hablar sobre este tema, que es el concepto de multilateralidad. Así es decir, el mundo se arregla en forma multilateral, no en forma bilateral. La forma bilateral, que es la que intentó Trump en sus primeros días de gobierno, y ahora parece que está volviendo atrás, lo bilateral es de matón, Claro. es la política del matón. Como yo soy más fuerte, voy uno por uno y los voy sopapeando a cada uno y los voy pidiendo a cada uno del alfajor. Es de matón de escuela. Y el mundo no se puede arreglar con matones. De hecho, los matones son la política que llevó al mundo a la colonialidad y a la esclavitud. Todo eso es de matón. Exactamente. Las invasiones, todo eso es de Sí, matón. yo creo Las que guerras. ahora vamos a enterarnos por la persona que siempre decimos sabe. Sí. Pero yo creo que hay una crisis de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que hay, me parece a mí, por alguna lectura internacional, que hay cierta expectativa en esta transición, en este cambio de época, ver hacia dónde va Naciones Unidas también, ¿no? Digamos, en realidad ahí está todo por construirse, todo por tratar de arreglarse, ¿no? Lo que pasa es que a veces el poder de las naciones, en el caso de la más poderosa, valga la redundancia, se sienta a resolver problemas que tendría que resolver Naciones Unidas de la propia manera, que es el ejercicio que vos decís, que es la bilateralidad y esta política del matón. Multilateralidad. Claro. Economía. No, el Fondo Monetario Internacional no puede seguir más como está. Está hecho para preservar la desigualdad. Exactamente. Y por lo tanto hay que reorganizar las Naciones Unidas, digamos, si es una reorganización. Hay que hacerlo desde ese lado, multilateralidad, bilateralidad, Consejo de Seguridad que no sea manejado en forma exclusivamente por los 5 poderosos. Por supuesto. Y eso nos va a ir llevando, me parece, a arreglar los problemas del mundo, porque el mundo tiene muchos problemas. Toda esta cosa que hay ahora de rehuirle a la Agenda 2030, Sí. es como decir, no, los problemas del mundo que se arreglen solos. Es imposible. Los niveles de incidencia. Hoy
Estados Unidos anticipó una nueva bomba atómica. Muchachos, hoy tenemos bombas atómicas que pueden destruir el mundo. Hoy tenemos... Me acaban de mandar un mensaje que no está saliendo del programa en vivo. ¿Puede ser? ¿Está saliendo? Bueno. Digo lo que me dicen acá, nada más. Entonces, sin un ámbito deliberativo, no antinacional, tampoco la idea de globalización que pasa por encima de las naciones. Sí. Eso también lo vimos cuando hablamos de Francisco. Exactamente. Francisco veía un equilibrio. Naciones solidarias que piensen en el mundo, no naciones egoístas que le importa un corno al mundo y que se vaya al corno al mundo total mientras yo gane. Esa mentalidad de tirar la basura afuera. Total, el problema es de otro. Sí. Nunca se sabe de quién. Sí, claro. Entonces me parece que va por ahí. Estas son las Naciones Unidas creadas por Occidente para Occidente. Bien, el mundo cambió. Hoy ya Occidente no tiene ni siquiera la posibilidad de seguir dominando el mundo. Bueno, hay que reformar las Naciones Unidas en ese camino. Mi humilde idea, pero bueno, más o menos está orientado. Veremos la multilateralidad que nosotros hablamos siempre, no esta que a veces se dice que viste que los organismos multilaterales y parece que tuviera ese contenido. No está el contenido ese. No, claro. Nosotros hablamos de construir una multilateralidad en un entorno hoy muy complejo y sangriento también, ¿no? Las guerras. Es decir, tema número uno, la guerra. Tema número dos, la pobreza. Entonces migraciones, contaminación, ambiente, pobreza. Entonces construir una organización internacional que pueda resolver anticipadamente no, pero que puede ir resolviendo estos problemas no va a ser una cosa sencilla. Me parece que se marcha hacia eso, porque no va a quedar otra cosa. Tiene bastante que ver este tema del funcionamiento en bloques a nivel global, que hablamos siempre. Creo que también va a tener su influencia en la futura estructuración de este organismo internacional, que podrá llamarse Naciones Unidas o tendrá otro nombre, no lo sé. Veremos. Sí, se puede. Naciones Unidas es un hermoso nombre. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hacer un break ahora. Y vamos a introducir a nuestra invitada del día de hoy. Señor. Bueno, aquí estamos de vuelta, Rubén. Sí, estamos de vuelta y aparte estamos muy contentos porque nosotros siempre decimos en el programa, María del Carmen, que nosotros hacemos una introducción y después hablan los que saben. Así que vos serías en este caso la persona que sabe. Estamos hablando con la embajadora María del Carmen Esquef, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, diplomática argentina que ingresa al Servicio Exterior de la Nación en el 91, embajadora en Francia y Nigeria entre el 2014 y el 2019, subsecretaria del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales y representante permanente ante Naciones Unidas. Exacto. Entre agosto del 2020 y diciembre del 2023, entre otras cosas. Muy bien. Este programa de hoy es sobre Naciones Unidas. Así que te agradecemos enormemente que estés con nosotros. La primera pregunta es, más allá de los lugares que has estado, ¿cómo viviste el tema de la representación argentina en Naciones Unidas? Lo viviste, además de como un aprendizaje seguramente, Rubén, como lo hubiera vivido yo, sino, o cualquiera de nosotros, sino, ¿qué es Argentina en el concierto de las Naciones Unidas? Porque y qué es lo que se puede hacer allí y qué es lo que se puede lograr. Bien, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias también por tener como eje esta temática de análisis. La considero fundamental. A ver, Argentina tiene un rol muy importante en el sistema de Naciones Unidas. Y no lo digo únicamente por mi desempeño en el último tiempo en Naciones Unidas, es decir, por lo que me preguntas, no por mí. Es decir, Argentina en Naciones Unidas en Nueva York, que sería la gran casa, ¿no? Esa gran casa que surge después de las tremendas guerras, las dos, pero especialmente la Segunda Guerra Mundial del 39 al año 45, en donde prácticamente fue una guerra mundial jugada en distintos territorios
que afectaron fuertemente un orden establecido hasta ese momento. Argentina es un país de ingresos medios, pero un país que ha sido muy respetado en el concierto internacional. ¿Por qué? Primero por sus posiciones que han sido generalmente muy coherentes, desde la firma de la Carta de San Francisco en junio del 45, ¿no es cierto? Y con Miguel Ángel Cárcano, la cabeza de esa delegación, a la sazón era el embajador argentino ante el Reino Unido, pasando por los distintos eventos que se dieron en el concierto de las Naciones Unidas, no solamente en Nueva York, sino en Roma, o sea, en la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, o el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, o el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que se ocupa de los que realmente no tienen para comer, así concretamente. También en Viena, también en la Organización de Desarme. Es decir, Argentina ha sido un jugador que no es un big player como puede ser Estados Unidos, pero ha sido históricamente en el sistema internacional considerado, convocado. Tiene varios recursos por qué es convocado y considerado. Primero, es un país grande, es un país de ingresos medios, es un país productor de materias primas y también de bienes alimenticios facturados, es decir, industriales. Ha sido coherente, y lo pongo en esos términos, con sus posiciones internacionales. Ha sido un país pacifista. Nosotros tenemos ahí un interregno, si quieres, con la guerra de Malvinas, con las características particulares que tiene esa guerra. Atento que nosotros tenemos un territorio usurpado. Exactamente. Claro. Hay una resolución de Naciones Unidas. Claro. O sea, está en la lista de territorios a descolonizar. A descolonizar. Es uno de los 17 territorios en conflicto, que se trata todos los años en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en el mes de junio, y que desde el año 1993 ese Comité de Descolonización saca una resolución, logramos obtener una resolución por la cual se insta a las partes. Primero, lo declara un conflicto especial y particular. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Segundo, dice que las partes se tienen que sentar a la mesa de negociaciones y resolver la cuestión teniendo en cuenta el interés de los habitantes. Pero las dos partes del conflicto son Argentina y Reino Unido. No hay una tercera parte. Eso lo dejo muy claro. Por algunas cosas que han pasado últimamente. Entonces digo, Argentina ha tenido una coherencia, ha participado de los distintos organismos de Naciones Unidas. Hemos sido en varias oportunidades miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Recordemos que las Naciones Unidas, si bien tiene 100 órganos principales, son muy importantes: la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La Asamblea General, ¿por qué? Porque ahí estamos los 193 países más los 2 observadores que son el Vaticano y Palestina. Pero además, en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes, pero hay 10 no permanentes que se renuevan cada 2 años. Argentina ha sido miembro no permanente en el 2012, 2013 y lo vamos a volver a estar en 2031. ¿Cómo se elige en esa membresía? ¿Por qué? Por una decisión que se negocia con el grupo regional. Esos 10 miembros no permanentes responden a cada grupo regional, que son 5. Hablábamos recién de los grupos regionales. De los grupos regionales. Sí. En el caso nuestro, del grupo de América Latina y Caribe, después está el grupo de Asia, el grupo de África, el WEOG, que es Europa Occidental. El nuestro es el GRULAC. El grupo de América Latina y Caribe. De ahí viene el acrónimo, el GRULAC. Claro. ¿No? Entonces, todos queremos ser esos 2 que vamos a estar por la región en los 10 no permanentes. Y bueno, y Argentina ha ido negociando y ha estado más o menos 7, 10 años que estamos como miembros no permanentes del Consejo. A ver, creo que Argentina ha sido un país con una coherencia, que ha defendido el multilateralismo, o sea, ha sido defensor y ha sido usuario del sistema. No es que, a ver, nos podemos recordar algunas épocas que son más difíciles, en donde el sistema
tuvo que ver con nosotros. Los casos limítrofes, en donde el sistema hacía, hoy mismo el rol que tiene el secretario general, que es el que tiene que promover el diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas, las presidencias que hemos tenido del Consejo de Derechos Humanos, la participación en ONU Mujeres. Hemos tenido realmente una participación muy activa y bueno, en el año 2026 termina su mandato el secretario general, que es la otra pata importante. Sí, claro. Asamblea General, sí. Consejo de Seguridad y el secretario. Termina su mandato y bueno, siempre se dijo que terminado Guterres, que no puede tener más, son 2 mandatos, ya está terminando su segundo mandato, la próxima tenía que ser una mujer. Ah, sí, es y hay verdad. varias mujeres, hasta ahora ninguna nominada, pero que se comenta que puede ser cuyos alguna de nombres ellas. dan vuelta. Claro, pero también Argentina tiene un candidato, que es Rafael Grossi, ex diplomático y el actual director general de la Organización para la Energía Atómica, ¿no es cierto? Que tiene sede en Viena, que ha estado, se acordarán de él porque ha estado en Zaporilla, es decir, hay un tema que es otro donde Argentina y ahora ha sido creo coherente. que están las conversaciones con Irán. Exacto, exactamente. Ahí. Exactamente. Otro de los temas que Argentina ha sido un actor importante en el sistema, en el sistema multilateral. La no proliferación nuclear y mantener un equilibrio, contribuir a mantener un equilibrio de un país que podría haber tenido la bomba. Sí, claro. Y Argentina decidió no hacer eso. Es decir, creo que hemos tenido en grandes temas posiciones coherentes que nos han caracterizado en el sistema. Yo les puedo decir, por mi experiencia, tanto cuando estuve en Roma ante la FAO, FIDA y PMA, como ante Naciones Unidas, que fue mi último destino, antes de volver a la Argentina, le digo que somos consultados. Argentina no es un país ignorado por los otros miembros del concierto internacional, ¿no? Argentina es un país consultado. ¿Dónde van a estar? ¿A quién van a votar? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, todo eso, a ver, creo que a cualquier diplomático que tuvo la oportunidad de hacer esa representación lo llena de orgullo y le da mucha responsabilidad, y también lo carga de una gran responsabilidad. Sí, a nosotros también, no te preocupes, no solamente, claro, no solamente, sí, no, no solamente a los diplomáticos. Claro. Ay, y decime, y ahora, dejando, vos te haces una pregunta, Pepe, después en todo. No, pero pensaba, sí, ahora que me diste la palabra, no, pensaba que en esa afirmación que vos decís, Argentina tiene, Sí. veníamos hablando antes de salir al aire, veníamos hablando de Carlos Custer. Argentina acaba de tener el último papa, el anteúltimo papa, Bueno. que me parece que obedece a la misma tendencia también, de que es escuchada, de que somos parte de una cultura, que si bien no somos un gran jugador, como dijiste vos, pero jugamos, y les gusta vernos jugar, como sería, ¿no? O nos respetan. Sí, así es, nos respetan y creo Tiene que ver con esto del sur, me parece. El sur está, el mundo del norte está en deuda con el mundo del sur. Y bueno, nosotros somos parte del mundo del sur y creo que en ese juego es donde jugamos. Claro. Yo creo que somos parte del mundo del sur y ya que has nombrado al Papa Francisco, yo recuerdo, creo que es bueno recordarlo, cuando siempre lo mencionamos y hablamos de la Laudato Si, de la Laudato Si. común. Bueno, ustedes se acordarán en la plena pandemia del COVID, en esa plaza de San Pedro en Soledad, dijo, nadie se salva solo. Sí. Eso lo dice para el COVID, pero eso lo podemos usar para el multilateralismo. Obvio. ¿Por qué surge el multilateralismo? Porque la capacidad estatal de resolver los problemas había llegado a un techo. Y de ahí que es un modelo que ahora hay que ver para dónde se encamina. Exacto. ¿No? Porque en definitiva, los grandes actores son los estados, sin duda que son los estados. Pero hoy esto no se reduce a los estados. La sociedad civil en su conjunto y con sus características y diferencias, los sectores juveniles, los sectores científicos, el sector empresarial, todos tienen algo que decir y todos de alguna manera en algún momento aparecen en los organismos internacionales o son convocados por los organismos internacionales. Sí, totalmente. Entonces hoy
la representatividad, si ustedes quieren, para el momento de llegar a una resolución en cualquiera de los organismos. Acuérdense que los que tienen fuerza de las resoluciones en la Asamblea, en las Naciones Unidas, son las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las otras se toma la resolución, pero son indicativas para el país o para los países. Esto creo que es importante. Pero hay un rumbo que se está marcando. Esos países, son 193 países, como decíamos al comienzo, son muchos, estamos prácticamente todos ahí. Y esa Asamblea General, todos son iguales, todos tienen el mismo voz y el mismo voto. Que si seguramente ese Consejo de Seguridad, esos 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China, tienen un rol importantísimo, sin lugar a duda, son potencias, pero también hoy eso se está perfilando. Hoy incluso se está hablando de minilateralismo o un unilateralismo más reducido, ¿no? ¿Cómo me encuentro con los otros países y trato de responder los problemas? Entonces, ¿El G20 tendría algo que ver con esto o no? Y bueno, muchos de los grupos que surgieron, y ahí va un poco al tema de regionalismo, ¿no? Claro. Hay que poner vis a vis multilateralismo y regionalismo, entiendo que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que son dos cuestiones que pueden coexistir perfectamente. Perfectamente. Se complementan. Sí. Es decir, nosotros hablamos en el último programa de la geopolítica peronista, y Perón, que hablaba, que siempre pensó en el mundo, también hablaba del regionalismo. Y creo que lo hemos visto, desde el norte quizás no se entienda tanto, desde el sur se entiende claramente. Sí, nosotros en América Latina ni siquiera empezamos. Claro, nosotros en el movimiento sindical, por ejemplo, que es otro actor también internacional, nacional e internacional, nosotros cuando hablamos sobre el tema Mercosur, por ejemplo, Brasil solita no sale y Argentina solita no sale. Tampoco. Entonces acá, si no nos ponemos de acuerdo y no trabajamos en esto que vos decís, esta cuestión de bloques y mini regionalismo, mini multilateralismo, va a ser muy difícil reconciliar intereses en el esquema, no sé si vos estás de acuerdo, en el esquema de las viejas Naciones Unidas. Yo creo que estamos en un proceso que vamos hacia una transformación. No sé hacia dónde estará yendo, pero estamos indefectiblemente en eso, ¿no? Yo coincido que estamos yendo a una transformación. Definirla desde ahora creo que es muy difícil, creo que sería medio un poco atrevido. Lo que sí hay que decir es que hoy no hay una única hegemonía, hay hegemonías fragmentadas, como dicen algunos estudiosos, y yo creo que es una muy buena definición. Hoy tú tienes a Estados Unidos, que es muy importante, tienes a China. Miremos la región, ¿no es cierto? Es decir, los dos tienen sobre la región un rol, ejercen sobre la región un rol muy importante, y hay que ver cómo se mueve la región. Es decir, y cuando digo la región, vos mencionaste algo que tiene que ver con el regionalismo. En definitiva, en un momento en que cae el muro de Berlín, las organizaciones internacionales, si tú quieres, el multilateralismo avanza y crece, nosotros también intentamos construir un equilibrio regional. Se le unió al viejo pacto andino que quedó atrás, aparece en 1991 firmado, pero ya había empezado en 1986 con el gobierno del doctor Alfonsín. En el 91, durante el gobierno de Menem, se firma el Tratado de Asunción por el Mercosur, que ha sido realmente un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Y ha tenido sus resultados. Y ha mejorado, ha incrementado el comercio intrarregional, ha mejorado la relación entre los países, todo ese proceso que tuvo que ver con lo multilateral terminó con las hipótesis de conflicto. Así es. Mire, no nos acordamos de eso. Exacto, no nos acordamos. Mire, yo antes de ingresar a la carrera diplomática fui durante 14 años profesora, docente de enseñanza media y superior en la provincia de Santa Fe, que es donde soy originaria. Y realmente yo en quinto año enseñaba las hipótesis de conflicto. Con Brasil, con Chile, pero sobre todo. Pero con Brasil fundamentalmente. Con Brasil. La cantidad de turbinas que iba a haber en Corpus y Itaipú, se enseñaba las eso. represas. Las represas que iba a pasar
eran las hipótesis y los libros de texto. El Mercosur bajó la hipótesis de conflicto, es así. Bajó, y no solamente bajó, sino que trató de ver cómo se podían resolver. Una hipótesis de guerra que además viene de la época de la colonia y la oposición a España-Portugal y la línea de Tordesillas. Es decir, esto era un enfrentamiento duro con Brasil, histórico, y se desarma. Hoy ni nos acordamos. Creo que nadie lo sabe. Vos le decís que había un enfrentamiento histórico con Brasil de fútbol. La gente piensa de fútbol. Tal cual. O sea, hubo ciertas cosas que hay que pensar que se enseñaban en las escuelas, ¿no? Porque había una temática que había que desarrollar cuando se daba clase, y que eso formó a algunas generaciones. Y coincido totalmente contigo que hoy la gente de eso no se acuerda. No se acuerda, lo cual es bueno en un sentido. Es buenísimo, porque al contrario, cuando la gente puede... Tuvimos varias guerras con Brasil. Claro, tal cual. Y bueno, cuando en 1828, cuando se pierde la llamada banda oriental, lo que es hoy Uruguay, tuvo que ver con los conflictos entre Argentina y Brasil. Y por supuesto, siempre hay un externo, un amigo externo que ayuda a la guerra, como fue en ese caso Reino Unido, que manejaba el mundo. Por eso también el concepto de hegemonía, que a veces lo hemos tratado acá. Las hegemonías que hemos conocido son hegemonías europeas o occidentales, que en realidad, si uno lo piensa, son un resultado del descubrimiento de América. Europa descubrió América y se la quedó. Hoy no hay nada. Eso le dio un poderío económico y geopolítico y político y territorial fenomenal. Hoy no hay nada parecido a eso. Es posible concebir un orden mundial post-occidentalismo que no sea hegemónico. Es totalmente posible. Y algo de esto es lo que se está viendo, es decir, hegemonías parciales, llamémosle, una hegemonía parcial es una subhegemonía. Tal cual. El otro día, justamente a raíz de eso, se ha firmado un acuerdo en la Gran ASEAN, que es el lugar quizás donde haya que mirar con más profundidad todo el Asia-Pacífico. Lo que sería la Indochina, la vieja Indochina. Exacto, para que todos los países habían firmado un acuerdo entre Japón, Corea y China. Japón, Corea y China, lo vi. Sí. Lo vi. Japón, Corea y China. A ver, si hay cosas más diferentes, al menos en aspectos fundamentales para lo que uno considera enfrentamientos milenarios. Exacto, enfrentamientos milenarios, y bueno, ya han firmado. Entre los tres cruzados. Entre los tres, exactamente. Ahora que decís ASEAN, sí. Nosotros estamos en el movimiento sindical, yo estoy en el movimiento sindical, en el sector comercio estamos por hacer un zoom entre el sector comercio del Mercosur, que hay 15 millones de trabajadores de comercio, 15 millones, con el movimiento sindical de comercio de ASEAN. Bueno, me parece. Esas son las interacciones. Claro, esas son las interacciones. ¿Cómo esas interacciones después no se van a ver reflejadas en algún accionar del sistema multilateral? Claro. Necesariamente se tienen que ver reflejadas. Necesariamente. Sí. Mira, cuando en el año 2008 se produce la gran crisis financiera, y por supuesto recién hablábamos de eso. La crisis del precio de los alimentos. Sí. En ese momento me tocó presidir la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es mucho más que un comité de la FAO, es un poquito más amplio que eso. Y bueno, ahí trabajamos intensamente con la sociedad civil. La reforma incluye la participación muy activa de la sociedad civil en la toma de decisiones del comité. Ajá. El comité, como todas las organizaciones, y un poco lo decían ustedes, tiene sus altibajos, ¿no? Realmente están como una trabajo y definición y claridad más marcada, y en otros no. En aquel momento era muy importante porque habían caído gobiernos en 2008 por los alimentos, por lo que costaban los alimentos. Absolutamente. Entonces digo, a ver, recuerdo ese momento especialmente porque era un momento donde las necesidades de muchos países se veían en el representante que estaba sentado en la banca. Entonces ahí realmente hubo una gran coordinación de toda América Latina, que apoyaron fuertemente la presidencia nuestra de Argentina,
y también de los países europeos. Y había por ahí alguna cuestión con algunos otros países, pero enseguida tratábamos de ver cómo íbamos a solucionar el tema. Fue realmente una muy buena experiencia, y acá digo lo importante de los grupos regionales. Ustedes saben que Estados Unidos no está en ninguno de los grupos regionales de Naciones Unidas en Nueva York, en ninguno. Pero ¿con quién trabaja muy cerca? Con lo que es Europa Occidental, el WEOG. O sea, los países de Europa Occidental más Australia, Nueva Zelanda, son un grupo, y Estados Unidos trabaja básicamente con ellos. Pero los Estados Unidos también, en las cuestiones muy sensibles, como el tema alimentos, el tema básicamente el tema financiero, son muy hábiles para ver cómo se ubican en relación a las necesidades que plantean los países en la organización. Realmente es un juego muy interesante, y bueno, una buena experiencia. Estuvo con nosotros en un programa Jorge Argüello, que también estuvo en Naciones, también estuvo Jorge. En Naciones Unidas, sí, Jorge, sí. Muy querido compañero de Sí, trabajo, Jorge, ¿no? Sí, él estaba, sí, cuando yo estaba en Naciones Unidas, él era el embajador en Washington. Claro. Sí, claro. Ya que nombraste ese Para tema, ir cerrando, ¿no? Porque en 2 minutos tenemos. Sí, tampoco. ¿Qué viene hacia adelante? Vos que estás ahí, Naciones Unidas, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿A su disolución? No. ¿Y entonces hacia dónde? Yo creo lo siguiente, y creo que tengo que separar lo que yo quisiera de lo que parecería que va a pasar. Las dos cosas. Sí. Creo, por una parte, que a mí me gustaría rescatar esta frase del Papa Francisco: nadie se salva solo. Entonces creo que pensar que reducir o cerrar o darle la espalda al multilateralismo y a las organizaciones de Naciones Unidas es un error. Lo que sí hay que prepararse para un mundo donde las hegemonías son varias. Y hay que ver cómo Argentina juega con esas hegemonías. Los alineamientos automáticos creo que no van a ir más. Y este ejemplo es lo que vos leíste, lo que yo he leído, de cómo han jugado actores muy diferentes que se unen por intereses comunes. Exacto, o sea, probablemente estemos ante la construcción de un sistema, de una arquitectura diferente, ¿no? Distinta a la que hemos conocido. Pero lo que sí creo que es importante como primer tema es rescatar que tiene que haber una estructura, que el que más va a perder si no existen esas estructuras son los países de ingresos medios y los débiles, sin lugar a dudas, porque la estructura multilateral de las organizaciones te mantiene, te sostiene, es decir, muchas veces uno dice, he quedado rehén de, y es un país pequeñito de algún espacio geográfico bastante distante. Sí, decíamos que el bilateralismo es la política del matón. Claro, bueno, el bilateralismo, a ver, las relaciones bilaterales se van a seguir manteniendo, porque, a ver, yo tengo relaciones argentinas, ¿no es cierto? Ahora, pensar que se va a resolver por la unión de dos países, o porque resuelvan las cuestiones de militares, de armamentismo, 3 cuestiones que deberían resolver China y Estados Unidos: las cuestiones de armamentos, las cuestiones de comercio y las cuestiones financieras. Los chinos no quieren seguir con el tema de la dolarización mundial, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué mundo? Evidentemente va a ser un esquema multilateral diferente. Creo que hay que trabajar para que el esquema continúe. Creo que países de ingresos medios como la Argentina no pueden dejar de lado el esquema multilateral. Tienen que ser activos, propositivos y constructivos. La Argentina no ha sido un país destructivo del sistema. La Argentina siempre ha aportado, y me refiero no solamente a las obligaciones que tiene con respecto a los organismos, sino con respecto a ideas, a principios, a trabajos. Encuentra en cualquier manual de relaciones internacionales. Siempre tenemos un argentino allí, y bueno, y ahora pronto por ahí tenemos un argentino candidateado a secretario general. ¿Qué te parece? Bueno, excelente. Entonces, bueno. Muy interesante. María del Carmen, te agradecemos. El tiempo es tirano, ¿viste cómo es este asunto de la radio y la televisión? Sí, por supuesto. Te agradecemos enormemente tu participación. Hemos hablado mucho por teléfono y a través de WhatsApp, pero fue realmente un gusto escucharte y vas a volver.
Obviamente. Yo agradecida a ustedes y realmente, Muchísimas bueno, cuentan gracias. conmigo y con algunos otros colegas también. ¿Cómo no? Que podrían quizás participar. Si ¿A ustedes Germán están- Profel lo conoces? Sí, claro que lo Germán está conozco, dando una Germán. charla mañana Sí. Claro. en un local acá Claro, cerca. Y Germán. sí. nosotros ya nos vemos en el próximo programa. El próximo programa. Bueno, nos estamos viendo. Le agradecemos al invitado, obviamente. Pepe, te veo. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, genial, sí, gracias.